Bien, buenos días. Estamos iniciando la grabación de la clase de hoy día, 16 de agosto. Les voy a compartir pantalla y vamos pues a chequear el material desde donde nos habíamos quedado. Entonces vamos a ir mirando esto, ¿no? Bien. Entonces, chicos, de lo que estuvimos mirando, teníamos a la celda binaria y decíamos que este era un dispositivo de almacenamiento, pero secuencial asincrónico, ¿sí? Entonces, de esta forma, lo que nosotros tenemos es que el dispositivo no funciona con un reloj del sistema. Dicho esto, entonces veíamos aquí las expresiones para la salida, tanto de la salida punto H como la punto L, tanto en su estado presente como en su próximo estado, dado los subíndices que tenemos aquí, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, en la clase última estuvimos mirando cómo es que esta celda binaria trabajaba y decíamos esencialmente que ella es capaz de mantener, mire esto, no hold, mantiene la salida de estado presente hacia el próximo estado. Es decir, cuando el reloj avanza, ¿verdad? O el tiempo avanza, entonces lo que va a suceder es que el valor que yo tenía guardado se mantiene hacia el futuro. Y conforme el tiempo va avanzando, ese valor futuro se vuelve un estado presente y continúa el devenir del tiempo en donde el almacenaje se va produciendo. En la siguiente línea tenemos acá el reset, el set y la condición prohibida que habíamos mencionado en estas celdas binarias. No se pueden poner las dos entradas en alto al mismo momento, ¿no? Entonces, bien, acá en cambio teníamos a la señal de reloj del sistema, en donde vemos los pulsos de esta señal de reloj, ¿no? Entonces ahora vamos a usar esta señal de reloj para crear un dispositivo más avanzado que la celda binaria. Entonces mire lo que tenemos acá, ¿no? Y esto era una de las cosas que en la clase anterior habíamos apenas mencionado, hoy día vamos a seguir. Entonces, cuando nosotros hablamos de un flip-flop, estamos hablando de un dispositivo secuencial sincrónico. No es como la celda binaria que era asincrónica, este de acá es sincrónico. ¿Qué significa? Que él va a trabajar provocando cambios en la salida hacia este lado, ¿sí? En la salida de estado presente aquí con su pene mencionada. Cada vez que el pulso de reloj ocurre, se actualiza esta salida, ¿sí? Entonces, en la celda binaria no teníamos reloj tal cual. Teníamos dos entradas, sed y reset, y con ellas almacenaba o mantenía o incluso borraba. Pero acá, en cambio, ese actuar del dispositivo con memoria va a ocurrir cada vez que llegan los pulsos de subida del reloj. Entonces, si me regreso a ver el reloj, aquí tengo el flanco de subida o flanco positivo. Es decir, cada vez que el reloj se va hacia el alto, entonces ahí ocurren los cambios en el flip-flop. Bien. Ahora, en la arquitectura del flip-flop tenemos dos elementos. Lo que es la celda binaria, que es el elemento visto antes, y el elemento nuevo que va a llamarse decodificador set-reset. Entonces, nótese que en este decodificador es donde entra el reloj, las entradas y la retroalimentación, que es la que teníamos aquí marcada, ¿no? También con estos flip-flop vamos a tener de algunos tipos. Aquí menciono el SR, el JK, el D y el T. A todos ellos los vamos a mirar hoy. Bien, entonces con esta arquitectura vamos a ver cómo trabaja el flip-flop SR. Entonces, nótese aquí, hay un bloque en donde este va a corresponder al del flip-flop, llamado SR debido a que tiene los nombres de las dos entradas, ¿no? S y R respectivamente, junto con la señal del reloj. Mira que este es un diagrama de bloque del flip-flop, pero resume esta arquitectura de acá, es decir, dentro de ese bloque de flip-flop van a estar los dos elementos vistos aquí, la celda estudiada antes y el decodificador C-reset. Entonces, cuando a mí me digan, diseñemos un flip-flop cualquiera, lo que voy a estar diseñando va a ser este decodificador llamado C-reset. No voy a estar diseñando a la celda binaria de nuevo, a ella la voy a ir usando. Entonces, este flip-flop SR, dado que es una evolución de la misma celda binaria, en su tabla característica, que es una tabla de verdad, nos menciona la misma operación del flip-flop SR. Es decir,
mantiene, resetea, setea o la condición prohibida. Entonces, mire, cuando a mí me digan mantiene, ¿cómo mantiene este flip-flop? Cuando en la salida hay un 0, hacia el próximo estado ocurre un 0. Es decir, realmente no hay cambio. Y usted dirá, ¿cómo es que sucede el cambio entre Q sub n y Q sub n más 1? Bueno, lo vamos a ver aquí. Es la única salida del flip-flop Q.H. Claro que también hablamos de la Q.L, pero cuando hacemos diseño solo vamos a diseñar la Q.H. Entonces, cuando a mí me dicen que se mantiene, significa que esta salida la mido en 2 tiempos. ¿Cuáles son los 2 tiempos? Es antes y después del flanco de subida de este reloj. Entonces, si estoy en un momento y digo estoy ahora midiendo, ese es estado presente. Si sucede en un momento cercano, futuro, el pulso de subida de reloj, después de ese pulso, yo lo llamo próximo estado, pero visto desde el momento actual. Entonces lo veo como un momento futuro. Lo mismo va a pasar acá, mire, cuando esas dos entradas, S y R, valen 0, pueden venir muchos pulsos que el valor se guarda, se mantiene. Pero si me llegan en las entradas 0 y 1, cuando llega el siguiente pulso de reloj, se resetea. Acá se setea y la condición prohibida heredada de la celda binaria, ¿no? Entonces no podemos en este flip-flop poner las dos entradas S y R en uno a la vez. Bien. Así como en una clase anterior vimos a la celda binaria, la habíamos estudiado revisando una tabla característica y decíamos una tabla de excitación también existe, pero esta tabla de excitación no es más que otra forma de ver la operación del flip-flop. Entonces, si eso sucedió antes, ahora también vamos a seguir revisando a los diferentes flip-flops desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, van a haber 2 tablas que definen cómo trabaja. Cualquiera de las dos me sirve. Entonces, bien, en la tabla característica restringida del dispositivo flip-flop SR, mire, se mantiene lo anterior, ¿no? Entonces aquí hold, reset, set y condición prohibida. En cambio, la tabla de excitación aquí mencionada trabaja con lo que sería el estado presente, próximo estado, S y R. Note algo curioso en la tabla de excitación. Lo que aquí luce como salida de la tabla de excitación, SR, salidas, para el dispositivo acá en cambio son entradas. De hecho, no es una contradicción, es simplemente otra forma de ver la operación del dispositivo flip-flop SR, ¿no? Bien, entonces, señores, con estas tablas podemos cualquier rato hacer diseño, rediseño. Siempre con estas tablas los fabricantes se manejan. Bien, vamos a seguir acá. Avancemos a esto que es más interesante aún, ¿no? Entonces, yo acá digo, ¿cómo hago para diseñar un flip-flop? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para diseñar? Entonces, mire, en este caso, para hacer el diseño, nosotros lo que tenemos es que primero nos fijamos en la arquitectura, esta arquitectura de acá atrás, ¿no? Que es la genérica. Y si yo tengo al flip-flop SR, entonces diré, déjenme poner acá el puntero, diré lo siguiente. ¿Quiénes entran para el flip-flop SR? ¿No? ¿Quién ingresa? Entonces es el reloj. No hay muchas entradas, como aquí se diagrama, apenas hay 2, ¿no? Entonces diré otra entrada o entradas, S y R, y además la retroalimentación. Entonces, para el que vamos a ver ahorita hay 4 entradas. Entonces aparecen acá, clock, S, R y la retroalimentación del estado presente Q sub n. Coloco una salida auxiliar que es la Q sub n más 1, y señores, estas dos de aquí, estas dos columnas, sed y reset, ¿quiénes son? Fíjese, son las salidas de este bloque. Entonces ahí está set y reset. Como son tablas de verdad lo que vamos a usar para diseño, entonces estas de acá, no importa si era punto H o punto L, finalmente se llaman set y reset, tabla de verdad, salidas con valores de verdad. Aquí entonces está, digamos, la separación entre columnas de entradas y salidas, así que tengo 4 entradas, por ende 16 combinaciones. Y ojo, esta columna de Q sub n más 1 es una salida auxiliar. Cuando digo auxiliar significa que en el diseño definitivo esta no va a estar. Mire acá de nuevo.
Aquí no hay más que sed y reset, entonces son solo las dos de acá, estas dos. Estas de aquí auxiliares la usamos ahorita solo para ayudarnos en el diseño, ¿no? Vamos a ver cómo se completaría si es que la estuviéramos armando desde cero. Entonces, lo primero, cuando el reloj vale 0, ¿sí? Estaríamos mirando esta parte de acá, cuando el reloj vale 0. Señores, en ese tiempo el valor de la salida no cambia, ¿sí? Ya decíamos, solo cambia el flip-flop, ¿no? Cuando se produce el flanco de subida, es decir, cuando se va hacia el 1 acá, ¿no? Acá cambia. Pero cuando está en bajo, no. Entonces, bien, eso implica que si acá yo tengo el reloj en 0 para este tramo de la tabla, lo que la salida tuvo se mantiene. Cuando el reloj vale 0 es todo aquel tiempo en donde el valor de la salida del flip-flop está guardado. Y está guardado, ¿qué significa? Que antes y después va a valer lo mismo. Por eso aquí conservamos. Acá, mire, conservamos el 1. Es decir, tengo un 0, por ejemplo, aquí en la salida, en el próximo estado es 0. Acá tengo un 1 en la salida, en el próximo estado es 1. Eso es mantener. ¿Cuándo mantengo? Cuando el reloj vale 0. Ahí se guarda, entonces permanece. Eso hasta aquí, ¿verdad? Pero luego, mire, el reloj ya vale 1. Todo este tramo, cuando el reloj vale 1, es cuando el flip-flop opera. Y que el flip-flop opere, ¿qué significa? Que trabaja esto. Entonces vamos a tener que se mantiene, aquí mire la salida se mantiene, acá se resetea, por acá se setea y de nuevo la condición prohibida. Entonces bien, hacemos eso aquí, mire. Cuando vale 0, se mantiene. Cuando vale 1, se mantiene. Ese es hold. Esos dos corresponden a hold. Los dos siguientes, mire, reset. Los dos siguientes, set. Y estos de acá del fondo, pues vienen siendo la condición prohibida, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la columna completa. Ahora bien, veamos lo que la teoría nos dice. ¿Cómo obtengo a set y reset? Entonces, señores, para obtener a set y reset, se debe obtener, ¿verdad?, el resultado desde la operación de la tabla de excitación de la celda binaria. Entonces, regresémonos a buscar a la celda binaria. Miren, acá atrás. Aquí tenemos, ¿verdad?, la operación de la celda, todo esto. Esta tablita es la tabla característica de la celda binaria. La que está acá, en cambio, al fondo, es la tabla de excitación. Esa tabla nos va a servir para diseñar en este rato. Entonces, tomemos la tabla, literalmente copiémosla y la llevamos acá. Aquí. Se las pegué acá. Entonces, esa es la tabla de excitación de nuestra celda binaria, ¿sí? Entonces, con esa tablita vamos a tomar la siguiente información. Mire, ¿no? De acuerdo a lo que acá nos mencionaba. Usando esta tabla, vamos a completar a sed y reset. Pero entonces, esta tabla que me dice que recibe, ¿verdad?, información de estado presente y de próximo estado. Entonces me voy acá, ¿no? Yo digo, a ver, aquí tengo el estado presente y acá el próximo estado, las dos columnas. Entonces, trabajando con las dos, voy a completar para cada pareja, ¿verdad?, las salidas. Vamos a empezar. Entonces, mire acá, dice 0 y 0. Me vengo acá, ¿dónde está el 0, 0? ¿Qué dice aquí para esta condición? Que la salida será 0 Donker, ¿cierto? Aquí lo tenemos, mire, 0 Donker. Me regreso acá y copio el 0 y Donker. Me voy al siguiente par de valores. Tengo acá 1, 1, ¿cierto? Me voy acá abajo y busco el 1, 1. Ya encontré 1, 1. Salida, Donker 0, dice, ¿no? Para ellos dos. Entonces, Donker 0, me regreso y lo ponemos aquí. Donker 0. Seguimos completando. Para 0, 0 se repite el 0 Donker y el mismo procedimiento, ¿no? Se busco acá abajo y ahí está el resultado. Me regreso a la tabla, siguiente pareja de valores, 1, 1 y vamos llenando. Entonces con el 1, 1 de nuevo el Donker 0. Seguimos, esto se repite, se repite, se repite, hasta acá. Mira, incluso más abajo se va repitiendo. ¿Dónde cambia? Aquí. ¿Qué hacemos ahí? Lo mismo.
Entonces yo digo, aquí tengo otros valores. Tengo 1 y 0. Entonces busco el 1 y 0, que es este, y digo que la salida para set es 0 y para reset es 1. Entonces allí el resultado es 0, 1, que se corresponde con este, ¿no? Me voy a la siguiente línea. Entonces acá tengo pareja de valores 0, 1. Entonces busco el 0, 1 que está aquí y el resultado será el 1, 0. Entonces acá tenemos el 1, 0. Sigo llenando, mire, acá se vuelve a repetir uno de los que ya vimos, completamos, y acá abajo pues teníamos a la condición prohibida. Señores, con la condición prohibida no se debe trabajar. Entonces aquí cuando ya me topo esto, yo digo acá es don't care, ¿no? Le ponemos aquí don't care, esa de ahí no hay que usarla, entonces simplemente va don't care. Ya tenemos, señores, las dos columnas de set y reset completas. Muy bien, entonces ahora, ¿qué hacemos? Entonces, finalmente, nos vamos a la siguiente hoja y mire, mapas. ¿Cómo hacemos para trabajar estos mapas? Yo digo que tengo 4 entradas, ¿sí? Con las 4 entradas, pues armo un mapa de 4 variables, ¿sí? Y luego digo, ¿cuántas salidas? Entonces tengo acá salida set y salida reset. Señores, no hacemos mapa para la de próximo estado. Para Q sub n más 1 no se hace mapa. Bien, entonces sería para estas dos salidas, ¿no? De ahí usted ya sabe, usted es experto en esto, toma las 16 condiciones para esa salida, ordenadamente, ¿no? Para set, ordenadamente luego para reset, y completamos los dos mapas, ¿no? Mapa de 4, usted lo llena según el orden acostumbrado, y ya tenemos ahí los resultados. Bien, entonces, a renglón seguido hay que agrupar, ¿no? Entonces, agrupamos allí, mire, para hacer la salida, la columna, ¿verdad? Incluso tomando los donker, que muchas veces hemos dicho, los donker pueden valer 1, pueden valer 0, pero el cómo los agrupo es dependiendo de qué tanto me ayuda a reducir la función. Entonces, lo hemos agrupado aquí y acá, ¿sí? Teniendo esta columna agrupada, entonces yo digo, bueno, clock por S me da set, y acá será clock por R el resultado. Señores, hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Sí estamos bien? Comenten, por favor. Los escucho. Chicos, Sí, Miss, Todo bien, todo claro. ¿sí estamos todo bien? claro. ¿Todos están bien o alguien está por ahí confundido? Sí, ¿Todo bien? sí puedo Ya, repetirme, por favor. Sí podría repetir, disculpa, por favor, para entenderlo un poco mejor. ya, a ver, les voy a repetir la parte del llenado del mapa, señor Vallejo, o la parte del Sí, llenado. por favor. Del llenado del mapa. Ya les vuelvo a explicar. A ver, vamos viendo. Entonces, decíamos acá atrás que tenemos la tabla con 4 variables. Aparte teníamos la salida auxiliar del Q sub n más 1, y de acuerdo al diseño, que lo tenemos acá en diagramado de bloque, ¿no? Como este es el decodificador que estoy construyendo con la tabla, entonces aquí solo hay 2 salidas, ¿no? Sed y reset. Entonces, cuando me voy acá a la tabla, y ya la he completado, estas dos son la salida. Esta es auxiliar, ¿no? Q sub n más 1 es auxiliar. Cuando hacemos los mapas, solo hacemos para sed y reset. Teniendo la tabla con 4 entradas, entonces son 2 mapas de 4 variables. De ahí el orden del llenado es el tradicional, ¿no? Con estas, digamos, variables en este orden, entonces voy llenando en orden, ¿no? 0, don't care, 0, don't care. Por ejemplo, para set, me vengo acá y digo 0, don't care, y el salto y retroceso, ¿no? Entonces 0, don't care de nuevo, y hasta completar. Una vez que ya estamos en ese punto, toca mirar los unos, que son siempre los importantes, y si algún donker por ahí me ayuda, pues los tomo en cuenta como se hizo en esta columna. Entonces aquí el agrupamiento resultante será clock por S, mientras que acá asimismo se llena en orden, ¿no? Y la intersección aquí es la de clock por R, que ahí me da la respuesta. Miren que teniendo esos resultados,
ya después de eso es implementar, ¿no? Entonces, aquí es donde terminamos de asentar las ideas, porque mire, decíamos en la arquitectura cuando recién empezamos que son los dos bloques, ¿no? Celda binaria y decodificador CRZ. Con los mapas resueltos ahorita, ya se implementa a set y a reset. Mira, aquí está set, ¿no? Entonces set es S por clock y reset es clock por R, que eran las expresiones de acá atrás, ¿no? Pero entonces estas dos las conecto ya con la celda binaria y ya tengo el flip-flop completo. Y ahí estaría totalmente diseñado. Y con estas mismas ideas vamos a hacer otro ejercicio, más completo aún para que lo vean, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿sí estamos bien? ¿Sí estamos Sí, mejor ahí? Miss, entendí. Ya, bien, vamos más adelante entonces. Con estas ideas, entonces vamos a ir completando, ¿no? Bien, vámonos al siguiente. Miren acá, tenemos ahora el flip-flop JK. Entonces, de acuerdo a la evolución histórica, y les voy simplemente a resumir, ¿no? Que la historia es un poco larga, pero los diseñadores de varias fábricas de aquella época venían pues pensando cómo resolvemos el problema del flip-flop JK, perdón, del SR, que era este, que venía arrastrando además el problema de la condición prohibida, ¿no? De la celda binaria, porque no había cómo ponerle a ambas entradas uno a la vez, ¿no? Valor de verdad uno. Pero entonces los diseñadores cuando llegaron acá al flip-flop JK, dijeron, no, ya el siguiente diseño tiene que ser evolucionado, ya no puede venir arrastrando el problema de la condición prohibida. Así que lo resolvieron. Mira entonces lo que hicieron. Cuando crearon el flip-flop JK, ¿no? Al igual que el flip-flop visto hace un momento, tenía dos entradas. Ahora las llamaron J y K. Ahí mismo estaba el reloj y las dos típicas salidas. Cuando pensaron en la tabla característica, dijeron, bueno, heredemos lo bueno, es decir, la operación del flip-flop previo tenía que mantenía o hold, reseteaba, seteaba, pero el flip-flop SR tenía aquí la condición prohibida. Entonces dijeron, heredemos lo bueno y vamos haciendo que la condición prohibida desaparezca. Y entonces dijeron, bueno, pero en vez de condición prohibida, pongámosle que invierta, ¿no? Que invierta el Estado. Entonces ahora se invierte el estado presente. Y entonces dijeron, bueno, pero ¿y cómo nos quedaría la tabla? Y quedó esto, mire. Mantener, ¿qué significa? Que el valor del estado presente en la salida, si es 0, se mantiene en 0. Si es 1, se mantiene en 1. Cuando decimos que se resetea, sin importar lo que hay en la salida, aquí, mire, 0 o 1, no importa, el próximo estado, la Q sub n más 1, es 0. En cambio, cuando es set, aquí el valor es 1. Sin importar lo que acá haya habido. Pero cuando decimos que se invierte, es muy práctico. Primero, resuelve la condición prohibida y luego ya le da una funcionalidad real, ¿no? Entonces, mire cómo es invertir. 0 en el estado presente termina en el próximo estado en 1. Hace lo mismo que el inversor, solo que ahora lo va a hacer el dispositivo flip-flop JK, que es secuencial y además sincrónico. Y acá es lo mismo, mire, teniendo un 1, en el próximo estado sale 0. Así que bueno, se puede hacer esto y lo lograron implementar. Aquí en este parrafito simplemente les narro cómo se resolvió la condición prohibida cuando J es igual a K y es igual a 1. Entonces allí se obtiene el inverso del estado presente, ¿no? Que es la condición de acá abajo. Veamos algo adicional que me interesa mucho que ustedes verifiquen. Mire esto. La tabla característica restringida, ¿no? Hace lo mismo que la tabla previa, solo que ahora la Q sub n, que aquí estaba, digamos, visible, acá la dejamos expresada para el próximo estado. ¿Cómo es esto? Mire, si yo tengo J que vale 0 y K que vale 0, el próximo estado, ¿a qué va a ser igual? Al estado presente. Esto que vemos aquí es lo que hemos llamado hold, ¿no? Simplemente una tabla característica compactada, por eso se le llama restringida. Acá, mire, reset, este otro, 0. Y aquí el nuevo, mire, la inversión del estado presente.
Entonces es una tabla más chiquita que la previa, pero nos dice lo mismo. Y acá lo nuevo, esto sí quiero que lo revisemos. A ver, vamos a hacer esto. ¿Sí? Vamos a ver cómo sacamos esta tabla de excitación. ¿Sí? Entonces, para ello, tablas de excitación, digamos, hemos visto un par. Lo que no hemos visto es cómo se construye. Pero el procedimiento de construcción es el que vamos a ver ahorita, así que póngale mucha atención. Que si usted luego lo practica, sea para los flip-flop ya vistos, o para los que vamos a ver, o para algún deber, ¿no? O algún ejercicio del examen, inclusive, el procedimiento de creación de tablas de excitación va a ser el mismo. Entonces, póngale atención. Vamos a empezar aquí comentando que las tablas de excitación se inician poniendo al estado presente y al próximo estado como si esos fueran las entradas de la tabla, ¿sí? Bien, entonces vamos a sacar esto para que nadie se me confunda. Y ahora sí vamos a ir llenando. Entonces, bueno, habiendo comentado que esas dos entradas son las que van a actuar como entradas, ponemos sus valores, ¿no? Entonces aparecen 4 combinaciones binarias y vamos a buscar la primera. Entonces yo digo, a ver, ahí está el 0, 0. ¿Dónde busco la primera condición? Nos venimos acá. Entonces yo digo, a ver, vamos buscando parejas de valores de 0 y 0. ¿Dónde busco? Pues aquí, donde usted tenga estado presente 0, próximo estado 0. Busquemos. Entonces me regreso al flip-flop JK y digo, aquí, mira, ahí está pareja de valores. Aquí también, ¿sí? Verifique más abajo, ya no hay más, ¿cierto? Son solo esas dos parejas. Yo digo, para ambas parejas, ¿cuánto vale J? Para ambos, mire aquí, J vale 0, ¿cierto? Para ambas parejas, ¿cuánto vale K? K vale 0 y K vale 1, ¿cierto? Estamos aquí. Entonces yo digo, J es 0, me regreso acá, mire, J es 0, K es Donkey. ¿Por qué? Porque valía 0 y 1. Ya tengo la primera línea. Me voy a la siguiente. Voy a buscar ahora parejas de valores de 0, 1. Entonces, busco acá, mire. A ver, 0, 1, mírelo aquí. Aparece aquí y acá, 0, 1. Mire si hay otro. Vamos viendo si es que hay otro. Mire ahí, 0, 1. Mire si hay otro. Ya no hay otro, ¿cierto? Entonces, con esos dos, yo digo, ¿cuánto vale J? J vale 1, ¿sí? ¿Y K cuánto vale? K vale 0 y K vale 1. Entonces tengo 1 Donker, que es el que aparece acá, mire. Ahí lo tenemos. 1 y Donker. Nos vamos al siguiente. Le voy a poner este símbolo para identificarlo nada más, ¿sí? Entonces busco el 1, 0. Busquemos el 1, 0. Entonces 1, 0 aparece aquí. Mírelo allí. ¿Dónde más aparece 1, 0? Aparece acá abajo. ¿Sí? Para ambos, ¿qué tengo? Tengo que J vale 0, acá J vale 1, y para ambos, a ver, K vale 1. Sí, para ambos K vale 1. Entonces, yo digo, J es Donkey y K vale 1. Mírenlo aquí. Entonces, aquí está. Donkey y el 1. Y le voy a poner al que sigue un símbolo, que es este de aquí, ¿sí? Y voy a ir buscando la pareja de valores 1, 1. Entonces me regreso. Pareja de valores 1, 1. Aquí y acá, que de paso son los únicos que quedaban, ¿no? Entonces, para esa pareja de valores, J vale 0 aquí, acá J vale 1, por ende es Donkey, vale 0, 1. Y para ambos, K
Mírenla acá, ¿cuánto vale? Aquí vale 0 y acá también. Entonces sería Donker 0, que es el que estamos observando de este lado. ¿Sí? Entonces, miren, el procedimiento es sumamente ordenado, es sistemático. Cada vez que usted repita el procedimiento, debe llegar a ese tipo de respuesta, ¿sí? El procedimiento además es tan sistemático que sirve para cualquier tipo de flip-flop, ¿sí? Entonces, queda ahorita grabado, ¿sí? Para que ustedes luego lo puedan repetir, pues, para cualquier ejercicio de tarea, etcétera, ¿no? Bien, chicos, hasta allí. Procedimiento de obtención de tabla de excitación. ¿Estamos claros cómo se hace, chicos? Me dijo una pregunta. Sí. La tabla característica, la restringida y la de excitación, ¿en qué casos las utilizamos? Ya, ¿O solo nos las piden? buena pregunta. Mire, por ejemplo, tabla de excitación le puede servir para cuando hacemos ejercicios de conversión de flip-flop. Al rato vamos a hacer uno, ¿sí? Las tablas características, en cambio, que es la del lado izquierdo. Esas tablas normalmente los fabricantes la dan en los manuales técnicos, los PDF de fábrica, y marcan o narran la forma simplificada de operar del flip-flop. Entonces, le pueden dar, ¿no? Desde la fábrica, le pueden dar tabla característica, le pueden dar tabla restringida o le pueden dar tablas de excitación. Cualquiera de las tres tablas marca la operación de un dispositivo de este estilo. Entonces, aparte, las tablas de excitación sirven para conversiones. Las dos primeras sirven para diseño, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes sepan de dónde se sacan y, bueno, y cómo se utilizan, ¿no? ¿Estamos ahí, señor Morán? ¿Sí? ¿Jeremy? Sí, una pregunta. ¿Los ejercicios cuando nos piden la tabla de excitación, nos dan la tabla característica o nosotros la armamos desde cero? Ya, hay dos cosas allí. Por ejemplo, si es un flip-flop académico, es decir, no uno comercial, ¿no? Entonces allí ustedes tienen que hallar tablas de excitación, ¿no? Y luego, por ejemplo, si le piden conversión, esas tablas de excitación sirven luego para las conversiones. Por otro lado, hay ejercicios donde le piden diseño. Entonces, cuando le pidan diseño, normalmente las tablas de excitación del dispositivo no se usan. Para las tablas de excitación, para el diseño, lo que sirve es esto de acá, mire. Para el diseño, la tabla de excitación que sí usamos es la de la celda binaria. Entonces, depende de lo que nos pidan, se utilizan diferentes fuentes de información. Entonces, cuando es diseño, es la tabla de excitación, pero de la celda binaria. Cuando son conversiones, allí sí usamos estas de acá, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, todo muy claro, mis gracias. Ya, no hay de qué. A ver, vamos a seguir, chicos. Miren, entonces, habiendo ya comentado de dónde es que sale la tabla de excitación del flip-flop JK, ¿no? Entonces, vamos de nuevo a enfrascarnos en el diseño del flip-flop JK. Entonces, miren, cuando es diseño, colocamos nuestra tabla, incluyendo incluso la señal del reloj, ¿sí? Ponemos ahí el reloj primerito, y luego pues las entradas, luego la retroalimentación, la auxiliar, y de nuevo, mire, aquí está también como para ejemplo, para lo que Jeremy preguntaba. Sed y reset vamos a obtenerlos, pero estos salen de la tabla de excitación de la celda binaria, que acá de nuevo la copié, ¿sí? Pero entonces, cuando yo diseño un flip-flop, allí utilizo la tabla de excitación de la celda. ¿Debido a qué? Pues de nuevo nos regresamos a la arquitectura. Mire, a quien quiero gobernar es a la celda, ¿no? Entonces, bien. Entonces, hacemos lo mismo de hace un rato, es decir, cuando el reloj vale 0, con todo este tramo, aquí se produce digamos, la conservación o el hold o el mantener el valor de la salida. ¿Sí me escuchan, chicos? Ahí parece que salió un mensaje del internet. Bueno, se mantiene el valor de la salida de estado presente hacia el próximo estado. Lo mismo acá, ¿no? Se mantiene,
se mantiene, y cada vez que vamos a seguir aquí con el reloj en 0, se mantiene. Luego, el flip-flop JK, de acuerdo a lo visto acá, realizaba ciertas acciones, ¿sí? En esas acciones habíamos comentado esencialmente que tenemos hold, que es la primera aquí, luego tenemos reset, luego tenemos a set, mire, parejas de valores. Se va repitiendo, ¿no? La operación que ya vimos antes, pero al final, lo que tenemos es el set y la inversión. Entonces, esa tabla que está aquí, el resumen, es lo que va a hacer acá. Entonces, veamos. Con el reloj en 1, opera el flip-flop de acuerdo a esa tabla y mire, se mantiene, acá se resetea, se setea, es decir, sale 1, y aquí se produce la inversión, mire, del 0 en la salida de estado presente ocurre luego el 1, y en el 1, en el próximo estado es 0. Ahí está la inversión. De nuevo, lo dicho, esta salida es auxiliar. Las que vamos realmente a usar para el diseño son set y reset. Entonces nos vamos a la teoría, ya la vimos antes, es la misma teoría. Para sacar a set y reset, entonces yo uso la tabla de excitación de la celda binaria, que aquí la copié, ¿no? Mira además lo que la teoría nos dice. Esta celda, como es la parte interna del flip-flop, la vamos a usar siempre para cualquier diseño. Entonces, la tabla que siempre voy a estar usando es la de excitación de dicha celda. Así que bueno, la tenemos allí. Entonces yo digo, para cuando tengo 0 y 0, busco la tabla, mire allí 0, 0, y el set y reset, pues me dice que la respuesta es 0 don't care, que es la que aparece aquí. Me voy al siguiente par de valores, tengo 1 y 1, entonces busco el 1 y 1, y acá la salida es el don't care 0. Entonces pongo acá el don't care 0. Esto se repite y se repite varias veces acá, ¿no? Entonces vamos completando, por ejemplo, acá, mire, ya aquí el reloj vale 1, pero y sin embargo, igual se está manteniendo, ¿no? Debido a la forma de trabajar de este flip-flop. Entonces se mantiene el 1, 1, acá busco el 1, 1, dice que la salida es el don't care 0, entonces aquí va el don't care 0. Acá se repite, mire aquí ya cambia. Con ese cambio, entonces yo digo, tengo 1, 0, aquí, ¿verdad? Pareja 1, 0. Entonces vengo acá y busco, y digo que con el 1, 0, el resultado es el 0, 1. Entonces aquí, ¿no? 0, 1. Me vengo por acá, ¿no? Entonces yo digo, aquí tengo 0, 1, busco el 0, 1, y el resultado es el 10. Entonces aquí el resultado, ahí está, mira, 10. Seguimos por acá, mire, con el 1, 1, aquí este es repetido, pero igual, ¿no? Acá está el 1, 1, salida don't care 0, así que aquí está. Y sigo por acá con el 0, 1, resultado 10, y con el 10, resultado 0, 1. Teniendo las dos columnas de la salida completitas, entonces lleno de nuevo dos mapas. Cada mapa es de 4 variables de entrada, obviamente está basado en el hecho de que todas estas serían tomadas en cuenta como entradas. Y ojo aquí, 3 son entradas externas y esta es retroalimentación. Pero no importa de dónde vienen, porque el bloque que quiero diseñar, me regreso a la arquitectura, mire, el bloque que quiero diseñar es este. Entonces, para este bloque, él tiene 4 entradas para nuestro caso actual y 2 salidas. Así que entonces, la arquitectura se sigue respetando, y aquí para nuestro flip-flop, déjenme ver acá. Para nuestro flip-flop JK, entonces, las 2 salidas son set y reset. Sí, entonces allí llenamos ordenadamente y agrupamos. Mire aquí cómo nos queda la respuesta, ¿no? Tomando este grupillo de la parte de arriba y abajo, y acá este grupo pues de 2 celdas. Entonces aquí el resultado de set es clock por J por QN negado, y acá en cambio el resultado de reset es clock por K por QN. Tomo esas dos funciones e implemento. Mire, ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, set era clock por J y por QN negada, que es la que viene
de acá, ¿no? Mire que como es la Q punto L, acá arriba luce pues como negada, ¿no? Y del otro lado, si este es reset, acá tengo clock por K y por UN, que sería esta, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos ya la implementación del flip-flop JK. Le puse aquí un par de códigos, ¿sí? Entonces tengo de la familia TTL, 7409 o 7473, en donde el chip internamente trae dos flip-flops, ¿no? Son del tipo JK y vienen con flanco positivo del reloj. Entonces, ahí tenemos incluso códigos para cuando haga falta, ¿no? Bien, entonces chicos, hemos visto al flip-flop JK. Les quería además presentar al flip-flop D y una variante que ya la vamos a ver, en donde, señores, el flip-flop D es el tipo de flip-flop más utilizado del mundo, y es el más apreciado, el más reconocido, y esto va en función del hecho de que el dispositivo flip-flop D es muy simple de usar, ¿no? Muy sencillo. ¿Por qué? Porque solo tiene una entrada. Entonces, claro, eso lo vuelve sumamente manejable, ¿no? Vamos a ver esa sencillez, cómo se expresa aquí con las tablas. Miren, primero, veamos el diagrama de bloque. Entonces, tiene una entrada que es D, tiene el reloj, típico reloj, ¿no? Si está el reloj es porque es secuencial sincrónico, ¿cierto? Y las dos típicas salidas. Luego, mire, la tabla característica nos da esa sencillez del dispositivo. Entonces nos dice que teniendo el valor de la entrada D, y de la retroalimentación, ¿no? Entonces la salida de próximo estado, ¿a qué va a ser igual? Mírele allí. Entonces la columna de Q sub n más 1 es idéntica a la de la entrada D. Y esto lo comentábamos en el laboratorio, ¿no? Les decía a mis alumnos en una prueba experimental que hicimos. El flip-flop D hace lo mismo que nuestro viejo concepto guardado, ¿verdad? En la cabecita, ¿no? Un concepto que lo tenemos, yo diría, de forma empírica en la cabecita, ¿no? ¿Qué nos dice este concepto? Lo que usted quiera guardar, póngalo en la entrada. Ejemplo, cuando usted quiere guardar un número de teléfono, ¿no? Usted quiere guardar un número cualquiera, entonces usted dice número celular, 0, 9 y cualquier número, ¿no? Entonces, cuando usted presiona en las teclas del teclado el 0 para que se guarde, es ese mismo valor el que se almacena. Cuando usted quiere guardar el 9, usted presiona la tecla del 9 y es ese valor el que se almacena. Señores, como esto es binario, de apenas un bit, si yo quiero guardar un 0 y que ese 0 aparezca guardado en Q, ¿qué le pongo en la entrada? Pues 0. Es ese mismo concepto. Si usted quiere que acá guardado le aparezca un 1, ¿qué pone en la entrada D? Pues un 1. Eso es lo que la tabla me dice. Lo que pongo en D, una vez que llega el flanco de subida del reloj, es lo que aparecerá en la salida, en el próximo estado. ¿Sí? Es más, de acuerdo a cómo fue la historia desarrollándose, cuando nació el flip-flop D, lo crearon con este sencillo concepto aquí visto en la tabla característica. Tiempo después, y ya lo vamos a ver en pocas láminas, tiempo después nació el registro, tiempo después con el registro se armaron arreglos de registros a los que hoy conocemos como memorias. Y las memorias han pasado de pequeñita escala, pocas palabras guardadas, a memorias masivas que hoy en día guardan gigas, incluso teras de información. Pero señores, el concepto que tenemos guardado en la cabeza de memoria, ¿no? Ese concepto, esa, digamos, operación, digamos, de forma empírica que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? En realidad nació es con esto. O sea, nosotros hemos heredado esa forma de trabajar es debido al flip-flop D. Bien, entonces chicos, acá está la tabla de excitación, ¿sí? Y mire que, aunque es muy simple, pero nos dice lo mismo, ¿no? Si usted quiere que le aparezca en el próximo estado, ¿no? Un cierto valor, póngalo en la entrada. Es lo que la tabla nos dice, mire, la de excitación. Y señores, esta tabla de excitación, si usted practica el método que vimos hace un rato,
le va a salir. O sea, usted la llena a partir de esta tabla característica, trate de sacar esta tabla de excitación. Si usted sigue el procedimiento que vimos, debe llegar acá. Y sin embargo, haciéndolo matemáticamente, ¿no? Le va a dar lo mismo. O sea, si usted sigue el procedimiento, llega a una tabla de verdad, que es esta, que nos dice, pues, de una forma matemática, lo mismo que el concepto claramente indica. Lo que usted quiera que le aparezca guardado, póngalo en la entrada D. Eso es lo que la tabla le dice. Bien, vamos a seguir. Ahora, a pesar de que es un flip-flop bien simple el que estamos analizando, el más simple de todos, pero mire, igual se puede hacer la tabla completa de diseño. Es decir, pongo el clock, pongo D, ya no hay dos entradas, ahora solo hay una, ¿no? Que es D. Pongo la retroalimentación, pongo la salida auxiliar y obtengo a sed y reset basados en la tabla de excitación de la celda binaria. Entonces, bien, el procedimiento es el mismo, pues, ¿no? Cuando el reloj vale 0, lo que tengo en la salida de estado presente se mantiene. Mire allí. Entonces, en el Qn+1, si acá hay 0, acá también. Si acá había 1, acá también. Y se conserva y se conserva. Pero porque el reloj vale 0. ¿Y qué pasa cuando el reloj vale 1? Ah, pues allí lo que yo tengo en D, mire esto, aquí está D que vale 0, aparece como próximo estado acá. Entonces ahí está el 0. Si acá en D tengo un 1, esto es lo que aparece como próximo estado por acá. ¿Sí? Y luego, ¿qué hacemos? Una vez más, chicos, nos vamos a la tabla de excitación de la celda binaria, que es esta, la volvemos a utilizar y obtenemos las dos salidas que son sed y reset. Por ejemplo, aquí, mire, con 0, 0, según esto, será 0 Donkey, que aparece acá. Si tengo 1, 1, busco y encuentro que es Donker 0. Entonces lo pongo acá, ¿sí? Donker 0. Y claro, se repite y se repite hasta por aquí. Cuando ya tengo, por ejemplo, aquí 1, 0, ¿sí? 1, 0, busco acá y me dice que el resultado es 0, 1. Entonces ese es el resultado que está aquí, ¿no? 0, 1. Si me voy al que sigue, acá 0, 1, busco el 0, 1 y el resultado aquí es 10. Entonces por acá también el resultado es 10. Si me voy al final, tengo 1 y 1, busco y digo que el resultado es Donker 0, que es lo que se coloca. Teniendo llena la tabla y sabiendo estos conceptos ya mencionados, ¿no? Entonces yo digo, tengo 3 entradas, por ende armo mapas de 3 variables. Mire que estos mapas son pues obviamente de 3, ¿no? ¿Y cuántos mapas requiero? Para la salida auxiliar no, pero para sed y reset sí. Entonces 2 mapas. Lleno ordenadamente esto y agrupo, dándome el resultado de set, clock por D, y el resultado para reset, que es clock por D negado. ¿Sí? Y hasta ahí, chicos, ¿estamos bien? ¿Dudas, preguntas? Chicos, No, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Todo bien? Sí. ¿Alguien más por ahí con dudas, por mi- favor? Bien, vamos a seguir. Entonces, asumo que está claro, ¿no? Bien. Por acá, miren, una variante, flip-flop T. Este flip-flop también es de una entrada, también es simple, pero no tuvo el impacto que el flip-flop D sí tuvo, ¿no? Analicémoslo brevemente. Flip-flop T, pues obviamente está la entrada T, la del reloj, el clock, ¿no? CLK, las dos salidas. Mira la tabla característica, ¿no? Esta tablita me dice, si yo tengo T en 0, mire ahí, T en 0, el valor del estado presente se mantiene hacia el próximo estado, sea que valga 0, o se mantiene, sea que valga 1.
cuando t vale 1, ¿no? Esto sucede aquí y acá. Entonces, cuando t vale 1, se invierte. Entonces, mire ahí, si la salida vale 0, en el próximo estado vale 1. Si acá vale 1, se invierte y vale 0. Entonces decimos, cuando t es 0 mantiene, cuando t es 1 invierte. Y se veía simple, se veía bonito, se veía práctico, pero y sin embargo no le ganó al flip-flop D, ¿no? Bien, la tabla de excitación obtenida siguiendo el método visto hace un rato, esta tablita, ¿no? Está aquí presente. Y entonces, de nuevo, chicos, los fabricantes nos entregan las tres tablas. La tabla característica, la tabla restringida y la tabla de excitación. Aquí para este flip-flop T no les puse la restringida porque es 2 líneas apenas, o sea, súper básica, ¿no? Pero no se sorprenda cuando usted vea los manuales de fábrica, los fabricantes suelen dar esa clase de información, ¿no? Bien. Para el diseño, lo mismo, ¿no? Ponemos clock, T, la retroalimentación del Q sub n, la auxiliar de Q sub n más 1, las dos salidas que son set y reset. De nuevo usamos la tabla de excitación de la celda binaria, ¿sí? Así que fácilmente llegamos a las respuestas de set y reset, que ingresadas a los mapas, aquí ya ni siquiera les puse los mapas. Si usted quiere hacer los mapas como para practicar, hágale, pero debería salirle exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, de los mapas nos quedan estas funciones que fácilmente también se pueden implementar. Si usted revisa el libro de Brown y Branesic, ¿no? Por ahí andamos como por la página cerca de la 500, ¿no? Página 500. Entonces, por ahí usted se va a topar con estos ejercicios, ¿no? Bien, vamos a seguir. Entonces, chicos, el procedimiento es el mismo, ¿no? Lo conceptual, lo que hemos estado comentando. Vamos un poquito más adelante. Código VHDL para flip-flop D, que también, dicho sea de paso, puede devengar en otros códigos de VHDL. Por ejemplo, más adelante, permítame solo un segundo que le muestro. Como le decía, puede devengar en otros códigos. Mire aquí. Por ejemplo, ese que luce ahí es código VHDL para un flip-flop del tipo JK, ¿no? Como el que vimos hace un rato. Así que entonces, chicos, allí la idea medular es la misma. Y vamos a chequear entonces de qué se trata. Y vámonos acá, vamos a ir viendo despacio. Bien, estamos aquí. Entonces, señores, hay cosas que en VHDL se siguen repitiendo, ¿no? Ejemplo, ahí vamos a empezar a mirar código. Dice aquí, sin flanco de reloj este código, ¿no? Es decir, hay una línea, hay una instrucción en el código, es esta línea de acá, ¿sí? Aquí se la muestro. En el código que vamos a ver hacia la izquierda, acá no está esa línea. Por eso dice sin flanco de reloj. No tiene la verificación del flanco. Porque en estos dispositivos, como son secuenciales sincrónicos, el flanco de reloj es el momento en el que sube, ¿cierto? Entonces, aquí dice, bueno, ¿cómo hacemos? Pero sin ese flanco de reloj. Muy bien, analicemos. La siguiente cosa que voy a comentarles es, pues, código VHDL clásico, armado con 3 bloques. Esos 3 bloques, el primero es la librería, mire aquí, está solo el paquete 1164. La siguiente sección es la entidad, está aquí, y la última sección es la arquitectura que está acá. Así que para flip-flops conservamos la idea de las tres grandes secciones del código, ¿no? Entonces la librería, vamos a ver ahora la entidad. Para esta entidad aquí nos dicen que vamos a tener un dispositivo flip-flop al que vamos a llamar latch. Y él solo va a tener, mire, la entrada del reloj y la salida. En otras palabras, ese latch o flip-flop D está igual que este, idéntico, solo que no tiene la salida negada, que es la QL, ¿no? Q.L. Pero de ahí está la Q, D y el clock. Bien.
Entonces, en la arquitectura, aquí después de begin, ¿sí? Aparece el process. Señores, había comentado en una clase anterior, pero ahorita lo vamos a declarar formalmente. El process es una palabra reservada del lenguaje que me dice que lo que va a estar en el interior de ese process que inicia aquí y termina acá, ¿sí? Lo que va a estar en el interior es secuencial. ¿Sí? Secuencial. Y al tener secuencialidad ahí adentro, significa que vamos a ir haciendo línea por línea varias operaciones y se actualiza acá al final del proceso. Las salidas se van a actualizar al final del proceso. Bien, entonces aquí me dice que vamos a monitorear, mire eso. Process va a monitorear a day clock, es decir, va a controlar o va a vigilar sus dos entradas. Cuando una de las dos entradas cambie, se corre el proceso, se arranca el proceso, ¿sí? Entonces, después de begin, yo digo, si el clock vale 1, mire esa forma en la que verifica la operación, es decir, pregunta solo si el reloj es 1. Pero, señores, esa línea difiere de esta línea de acá, ¿no? En donde dice if clock given and clock 1. Aquí está preguntando por el flanco de subida del reloj hacia el 1. No es lo mismo que preguntar por el reloj en 1. ¿Sí? Entonces aquí solo estamos preguntando por el reloj en 1. Si el reloj vale 1, entonces dice que D se carga en Q. Señores, esta línea es básica. Es lo que el flip-flop D hace. Lo que yo tengo en D lo graba y aparece en la salida Q. ¿No? Mire, directo, en una línea. ¿Qué más? En if, en process y en behavior. Aquí cuando termina el proceso, este cambio que se marcó aquí o se narró aquí, acá se ejecuta al final del proceso. Y de ahí regresa, ¿no? Y se queda dando vueltas aquí en el proceso. Está todo el tiempo trabajando esto. Acuérdese que esto que está aquí en realidad luce como código, pero una vez que lo pasemos a las tarjetas programables en donde están las FPGA o CPLDs, esto va a ser hardware que va a estar funcionando todo el tiempo, ¿no? Entonces, todo el tiempo corre un proceso, todo el tiempo está actualizando la salida, ¿sí? Bien, cerramos aquí. Vamos acá. En este caso aquí, la librería de IEEE empieza para este código de flip-flop D. Mire que aquí sí dice que es un flip-flop. Entonces, ¿cuál es la diferencia con lo de acá, no? Vamos a ir viendo. Hay una diferencia medular. Entonces, primero, paquete de biblioteca, luego la entidad. Mire que en la entidad tengo D, clock y Q. Lo mismo que lo que teníamos acá. No hay diferencia. Sigo, la arquitectura. Mire, arrancamos aquí, digo begin, luego declaro el process, luego begin, y en el process yo digo, voy a monitorear al reloj. Voy a vigilarlo al reloj. El rato que el reloj cambie, allí sí me preocupo de D. Acá no, acá estaba monitoreando a ambas, ¿no? Bien, entonces, cuando el reloj sufre un cambio, yo digo, después de begin, ¿sucedió un flanco en el reloj? ¿Sí? Esa es la pregunta que hago aquí. If clock given and clock 1. Señores, acuérdense de unas láminas de VHDL, capítulo 3. ¿Qué eran los eventos? Eran cambios en las entradas. Pero entonces, al yo decir cambios en las entradas, pueden haber dos eventos, ¿sí? Vamos a mencionar acá los dos eventos. Entonces, un evento es que el cambio sea de un bajo hacia un alto. El otro evento es que yo venga desde un alto y aquí baja y me quedo en bajo. Ambos son eventos, son cambios en una entrada. Pero entonces, yo ejecuto aquí una operación AND, es una operación lógica, la típica que usted y yo conocemos, y yo digo, hubo un evento en el reloj y ahí está el AND, y el reloj vale 1. Ah, entonces allí lo que me están diciendo es que pregunto por el flanco de subida del reloj. Porque si yo quisiese preguntar por el flanco de bajada, que acá tenemos el otro flanco de bajada, mírenlos, me regreso.
Aquí está, miren. Flanco de subida, que es este, y el flanco de bajada. Señores, ¿cuáles son los flancos? Es el momento en el que esto está subiendo aquí. Cuando ya termina de subir, ¿a qué valor lógico llegó? Llega al 1. Flanco de subida, and reloj en 1. Está preguntando por este instante, que es el momento en el que el flanco ocurre. En el otro caso, si yo dijese flanco de bajada, es este de acá, mire, cuando el reloj se va al bajo. Pero ese no es el que me interesa. Me interesa el flanco de subida. ¿Sí? Entonces, bien. Regresamos por acá. Seguimos viendo el código. Bien. Entonces ya sabemos que en esa línea, al hacer el AND, pregunto por el flanco de subida. Como ya he sabido, entonces la línea siguiente me dice simplemente, si sucede el flanco, dese carga en Q. Y de ahí cerramos el código, ¿cierto? De ahí el resto pues es muy manejable. Bien, vamos a la siguiente, mire esto. Otro código, pero en este código sacado, mire, código sacado de la figura 738, 739 del libro de Brown y Brown-Nessy. De nuevo, señores, andamos por la página 500 y pico, ¿no? Entonces, aquí yo digo que vamos a usar el wait until, ¿sí? Wait until es la estructura que viene aquí. Entonces, la librería es la misma, la entidad sigue siendo el flip-flop D, es la misma, D, clock y Q son las señales que están en el POR, así que también es lo mismo. Mire aquí, en el process no monitoreo a nadie. Si yo estuviera monitoreando a alguien, aparecería como acá, mire, monitoreo clock y D, acá monitoreo solo el clock, acá no monitoreo, no hay nadie. Entonces, bueno, después del begin, deberíamos digamos, de decirle al código que verifique qué pasa con el flanco de subida. Es que si no verifico el flanco de subida, eso de allí no es un flip-flop D, ¿cierto? Tengo que monitorear. Entonces, ya que no me puse acá al lado del process, ¿no? Al lado del process está este paréntesis. Señores, ese paréntesis se llama lista de sensibilidad. Entonces, aquí en el primer código, la lista de sensibilidad decía que primero verifico a D y luego a clock. Acá me dice verifique qué pasa con clock. Acá el process no me dice nada. Entonces, lo que va a suceder es que el process avanza, avanza, avanza. No esperó por ninguna señal en especial, no monitoreó a nadie. Entonces, acá yo le digo, a ver, espere hasta que el flanco de subida suceda. Entonces, wait until clock even and clock 1. Entonces, nos quedamos ahí a la espera de que esa condición se cumpla. Entonces, esperamos hasta que eso pase. Muy bien. Si ya sucede el flanco de subida del reloj, entonces esta línea ya avanza y yo digo D se carga en Q. Es lo típico. Si sucede el flanco, el flip-flop D debe trabajar. Y si trabaja, ¿qué hace? D carga en Q. Entonces, está muy directo aquí también el código, muy fácil de interpretar, ¿cierto? Nos vamos a la figura 740. Acá mira lo que me dicen, un flip-flop D con reset asincrónico. Entonces uno empieza a pensar y dice, a ver, ¿no que el flip-flop D y todos los flip-flops son sincrónicos? ¿Cómo así que hay un reset asincrónico? Entonces, señores, póngale atención a esto. Es verdad que nosotros tenemos al dispositivo flip-flop D, y me regreso acá porque estamos hablando solo del D ahorita, pero igual esto es válido para cualquiera, ¿no? Entonces, es verdad que el flip-flop D es sincrónico en el hecho de que trabaja esperando por este flanco de subida del reloj. Pero la lámina me habla de un reset asincrónico. Entonces, me voy más atrás. Mire esto. Me voy mucho más atrás. Vámonos a la arquitectura, aquí. ¿Sí? Entonces, señores, cuando los fabricantes diseñaron este bloque para cualquiera de los flip-flops,
se dieron cuenta de que empezaban a gobernar a la celda binaria, que por su propia naturaleza es asincrónica, y que sea asincrónica significa que no espera por nada, solamente espera por sed y reset, ¿sí? Y dependíamos de estas dos, podíamos encerrar incluso la salida con un reset. Pero cuando le metimos este bloque, y los fabricantes así se dieron cuenta, habían relojes rápidos, habían relojes lentos, es decir, habían pulsos de reloj que sucedían a alta frecuencia y habían otros relojes, dependiendo del usuario, pues de baja frecuencia. Entonces se dieron cuenta de que la celda binaria tenía que demorarse mucho esperando por estos dos y podían suceder emergencias y esas emergencias no las podía ella atender. Entonces la celda binaria le dijo a los fabricantes, ¿no? Y estoy hablando como si pudiera la celda hacer eso. La celda le dijo al fabricante, oye, no puedo trabajar a la velocidad de tu reloj, yo puedo trabajar mucho más rápido. Si hay una emergencia, yo, celda binaria, soy capaz de responder sumamente rápido. Entonces, cuando los fabricantes se dieron cuenta de ese detalle y dijeron, cierto, estamos desperdiciando a la celda binaria, ella puede responder de una forma emergente muy rápido sin esperar por este reloj. Entonces, miren lo que en realidad sucedió. Vamos a dibujar aquí. Fue como si aquí, y me voy a ir más adentro a la celda binaria, acuérdense que acá adentro teníamos a las puertas NOR, ¿sí? Voy a poner ahí una de las NOR. ¿Sí? Entonces, hagamos de cuenta que esto está así, ¿no? Entonces, fue como si el fabricante dijo, voilà, esto es un descubrimiento, y pusieron esto. Entonces dijeron, miren, este va a ser un clear, vamos a ponerle nombre aquí. Este clear va a ser un hermano, primo gemelo del reset que está ahí arriba, ¿no? Este clear. Y entonces él va a actuar igual que el reset. ¿Cómo? Borrando de forma emergente la salida del flip-flop. Sin necesidad de que el reset que está acá se active, ¿sí? Y menos aún que el clock trabaje. Porque a veces habían relojes lentos y sucedía una emergencia y entonces podían enviarle señales de clear, ¿sí? Enviar señales directas a través de esta señal clear, ¿no? Entonces, bien, con esa idea nació esto. A ver, este era. Sí, este era. Entonces, miren, como trabaja de forma emergente, aquí nosotros decimos, ahí aparece el reset. Mira, ahí está reset o clear. Es lo mismo, no reset o clear. Pero este reset puede ir directo a esa celda binaria que está ahí en el interior y resetear de forma emergente al flip-flop. Entonces, significa que ahora, como el reset es asincrónico, mire, aquí en la lista de sensibilidad del proceso, primerito que antes que nadie aparece reset. Entonces ahí está, mire, primero en la lista de sensibilidad reset, luego está el clock. Y ahora, como este es importantísimo, es emergente, tiene, digamos, supremacía sobre la señal del reloj, por eso decimos que es un reset asincrónico. Entonces, lo primero que hacemos acá es preguntar por reset. Si reset vale 0, se encera. Si no, mire, pregunta por el flanco de subida del reloj y ¿qué hace? Trabaja pues el flip-flop. Entonces, de ese asigna Q. Y de ahí cerramos. Conservando estas ideas, mire esto. Una variante. Un fabricante dijo, oiga, ¿y si yo quiero hacer que el reset sea sincrónico? Entonces, claro, el fabricante le dijo, pero ahí perdemos esa propiedad de que el reset actúe de forma emergente súper rápido. Pero ese fabricante con sus diseñadores dijeron, bueno, pero que sea entonces un reset sincrónico, es decir, un reset que igual trabaja con el reloj del sistema. Ah, ya, si así lo queremos, entonces lo pusieron así. Y entonces mire cómo trabaja este. Recibe a dead, al reset, al clock, a Q, lo mismo que el de acá atrás, ¿sí? Solo que este sí es asincrónico, por eso está primero, ¿sí? Pero en el de acá, en cambio, mire, cuando ya nos vamos a la arquitectura, después de begin, después del process, dice, wait until clock given and clock 1, es decir, espera por el flanco de subida del reloj. Y de allí si hace la pregunta a ver si resetea,
y si no resetea, pues transfiere D a Q. Entonces, aquí está la diferencia, ¿no? Este reset sí es sincrónico. ¿Por qué? Porque primero, después del flanco, hace que trabaje el reset. Entonces, junto con el flanco sucede el reseteo, o sea, un reset sincrónico. En el caso de acá, no. El reset, la pregunta del reset, ese if por reset, está antes de la pregunta del flanco de subida. Entonces, esas variantes, chicos, hacen que los dispositivos actúen, ¿verdad?, de formas parecidas, pero no iguales. Entonces, acá el reset cobra, digamos, importancia sobre el reloj. Acá está supeditado, en cambio, al reloj, ¿no? Bien. Entonces, si acá resetea, acá, en cambio, mantiene, ¿no? Entonces, bien. Habiendo chequeado esto, voy a dar un salto, chicos, estamos en la lámina 29, me voy a la última lámina, después regresamos, porque les quiero mostrar este código VHDL del flip-flop JK. Entonces, miren, vimos hace un ratito el flip-flop JK, aquí lo diagramé. Este heredó propiedades de la celda binaria, pero la mejoraron haciendo que la condición prohibida desaparezca, ¿cierto? Entonces, vamos a ver esa operación aquí. Entonces, mire, lo primero, está la librería, está la entidad. En la entidad hemos puesto pues a las dos entradas J y K. Está el clock que sería este de aquí, ¿no? Y está la salida Q, pero puesta como un buffer. Acuérdese que buffer es salida realimentada, ¿no? Bien. Abro la arquitectura, inicio process, begin. Aquí está el wait until, mire. ¿Qué estamos haciendo en esa línea? Esperamos hasta que suceda el flanco de subida del reloj, ¿no? Wait until clock given and clock on. O sea, literal, espero por el flanco de subida del reloj. Si el flanco de este reloj ya llega, entonces empiezo a preguntar por las entradas. ¿Cómo lo voy a hacer? Con varios if. Señores, aquí lo que vamos a ver es lo que llamamos if anidado. Entonces yo digo, si J vale 0 y si K vale 0, y mire acá, mírelo ahí, aquí. Si J y K valen 0, ¿qué debo hacer? Dice acá que en ese caso el valor de la salida se mantiene, ¿sí? Entonces veamos acá. No, aquí. A ver, descartar. Chicos, un segundo que se me fue de largo esto. Y ahí. Entonces, miren, se mantiene, ahí está, miren. ¿Qué dice? O si no, resetea, mire, ahí está, ¿no? ¿Cuál sería la de reseteo? De nuevo, nos vamos acá. Aquí, mire, reset. Cuando K vale 1 y, a ver, cuando J vale 1 y K vale 0, el próximo estado es 1. ¿Sí? 1. Entonces vamos acá. Ahí, miren, 1. Al final, not Q. ¿Cuál era esa? La de la inversión. Entonces, yo digo, ¿por qué está puesto ese buffer? ¿Por qué? Porque aquí me va a hacer falta. ¿Cómo le digo a Q que invierta el estado presente? Y ojo con algo, nosotros le hemos puesto subíndices. A la sección que llamamos estado presente, el subíndice que le pusimos es el N. A la de próximo estado, el subíndice le pusimos N+1. Aquí esos subíndices no están. Lo que estoy diciendo es el valor de mi salida ahora, para el próximo estado hazlo negado. Entonces lo hacemos así, pues, ¿no? Q se asigna con not Q. Pero para poder hacer esto, señores, esto es la retroalimentación. Necesito poner buffer. Si no, no puedo hacer estas asignaciones. Bien, entonces cerramos aquí los if anidados, cerramos el process y cerramos. Ahora, para que se termine de entender súper bien esto,
les he traído a colación aquí el resultado. Miren. Analicemos aquí en este punto, ¿no? Cuando en 80 nanosegundos, por ejemplo, el flanco de subida del reloj sucede. Mire que ahí el clock es este, ¿no? Este que está aquí. Entonces, el clock se va ¿para dónde? Hacia el alto, 80 nano, ¿no? Mire aquí la base de tiempo. ¿Qué pasa ahí? Mide los valores. Entonces, vamos a medir las entradas. J vale 1, K vale 1. Mírela ahí, ¿dónde las está midiendo? ¿En qué momento las está, digamos, marcando? Las está midiendo aquí, mire, justo en el flanco de subida. Allí mide a J y por ende mide ese 1. Acá mide a K y captura este otro 1. Y justo hasta el momento del 80 nano, la salida, permítanme que ponga acá el puntero, la salida Q vale 0, ¿sí? Entonces, mire, aquí venía encerada la salida Q y sucede el flanco de subida en 80 nano y yo digo, capturo a J y capturo K, o sea, capturo ambas en 1. Y la tabla en ese rato opera y me dice, con las dos entradas en 1, el próximo estado es el inverso del estado presente, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede aquí? Mire, que la salida venía en 0. Como le dice, invierte hacia el próximo estado, entonces ahora la salida Q se puso en 1. Esta es la inversión. Es decir, acá abajo valía 0, cuando captura la información se invierte y ahora vale 1. ¿Cuánto dura esa salida en 1? Lo que dura un pulso de reloj. Mire aquí, pulso baja, se sigue manteniendo el reloj en 0, pero en 160 nanosegundos vuelve a cambiar. Entonces, cuando llega a 160 nanosegundos, obviamente aquí capturó el 1, acá captura el 1, acá vuelve a capturar un 1 y de nuevo lo invierte. Entonces, ¿cómo lo invierte? Ya veníamos en alto y acá lo hace valer bajo. Esa es la inversión. ¿La inversión de quién? De la salida. Entonces, la invirtió. Ahora, mire acá, por ejemplo, aquí sucede otro flanco, el tiempo avanza y yo mido acá otro flanco, y el tiempo avanza y acá hay otro. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué capturó? Capturó 0 y 0, ¿cierto? ¿Qué me dice la tabla cuando es 0, 0? Mire, la tabla está aquí, en esencia. ¿Qué dice? Mantenga. Ah, entonces, mi salida, a ver, se me perdió. No veo el lápiz, ya lo vi. Entonces, aquí viene en 0, captura, y dice mantiene, y sigue manteniendo. Mire, la salida no cambia, se mantiene en 0. Eso es hold. No hubo cambio. Y claro, por ejemplo, si yo capturo aquí, capturo un 1, y en K capturo un 0, entonces con J en 1 y K en 0, ¿dónde estoy? Estoy aquí, miren. ¿Qué dice? Que el próximo estado es 1. Ah, ya, entonces viene aquí y el próximo estado ¿cuánto vale? Mírele ahí. Próximo estado vale 1. ¿Estamos? Entonces, chicos, me interesaba mostrarles esta simulación para que se entienda bien lo que se quiere. Ahora, otra cosa, en el laboratorio habíamos probado con el flip-flop D, probamos con Tinkercad, ¿verdad? Etcétera. Entonces es algo parecido. Lo que pasa es que lo que se probó en Tinkercad era la operación de un flip-flop y de tipo D. Esta sería, en cambio, una operación simulada del flip-flop JK. Bien, entonces, chicos, me regreso por acá atrás, nos habíamos quedado justo aquí. Y entonces les voy a mostrar esto. Veamos de qué se trata. Tengo acá un registro o banco de flip-flops. Entonces, ¿yo qué digo ahora? Que en vez de tener un flip-flop D, que ya sabemos cómo está trabajando, en su lugar voy a poner un grupo de 4 réplicas. Son todos 4 flip-flop D. Entonces, en color verde aparecen las entradas D, ahora llamadas DA, DB, DC y DD. En color celeste, mire, aparecen las salidas Q. Aquí tengo a QA, acá tengo a QB, a QC y a QD. Como los 4 son réplicas exactas de un flip-flop D,
y quiero que los 4 trabajen en el mismo momento, entonces voy a unir los relojes que están con rojo. Mira esa línea en rojo. Entonces esos cables ahora me dicen la misma señal de reloj la he transportado a los relojes individuales. Ahora ya no opera como un flip-flop independiente, ahora los 4 van a operar en conjunto. Entonces, señores, con este grupo de flip-flops D, lo que hemos creado es un registro o banco de flip-flops. ¿Sí? Entonces, un registro es un grupo de flip-flop D que trabajan en conjunto. Y el concepto es muy básico, pero se extiende, porque da lo mismo trabajar con un registro de 4 bits como el que hice aquí, pero lo mismo sucede si es un grupo de 16 flip-flop D, lo mismo sucede con los registros de 32 y 64 bits. Así que esto se puede seguir extendiendo. Ahora bien, el diagrama de bloques que aparece en la parte de en medio, si yo lo compacto y lo paso a la siguiente escala de integración, lo que tengo es este registro. Entonces, este registro de aquí estaría trabajando o emulando, por ejemplo, lo que hacía el flip-flop D7475, que también lo usamos en el laboratorio. Lo usamos, me parece que fue con Tinkercad. Entonces, ahí habían 4 flip-flop D, señores, es esto mismo. Ahora, hay otra cosa. Cuando hemos evolucionado de celda binaria a flip-flops y, claro, al flip-flop D y luego a los registros, estamos pasando por varias escalas de integración. Esas escalas de integración nos llevaron a lo siguiente. Mire, este sencillo registro de aquí evolucionó y nació el de acá. Registro de desplazamiento universal. Entonces, señores, este registro de desplazamiento hace lo mismo que el anterior, pero le agregaron 2 funciones más. A esas 2 funciones las llamamos SR y SL. O desplazar a la derecha, esta de aquí se llama también desplazar a la derecha, de ahí viene la R de right, y SL, que es desplazar a la izquierda, o SL. Si desplaza a la derecha, desplaza a la izquierda. Para lograr comandar a este registro de desplazamiento especializado, nació con una tabla de operación. Entonces, esta que está aquí es la tabla de operación. Entonces, mire, la gobernamos con 2 señales que serían S1, S0. Esos controles entran por aquí. Y dependiendo de la combinación binaria de estas 2 entradas, entonces yo puedo tener esta tabla trabajando de forma completa. ¿Qué hace el dispositivo registro de desplazamiento universal basado en la tabla? Entonces, este trabaja con hold, mantener. Es decir, mantiene igual que el de acá. ¿Cómo mantenía este registro, chicos? Cuando el reloj está en 0. Allí mantiene, no borra la información, la conserva. Cuando el clock vale 1, este cambiaba. ¿Cómo hacía? Cargaba los 4D en las 4 salidas Q. Es decir, cada flip-flop individual hace su tarea. Lo que está en DA se carga en QA. Lo que está en DB se carga en QB. Lo que está en DC se carga en QC. Lo que está en D sub D se carga en DD, perdón, en QD. ¿Cuándo hace esa carga? Cuando el reloj vale 1. Cada flip-flop individual hace su carga, por ende el conjunto de los 4 hacen carga paralela. Como trabajan con el mismo reloj que está ahorita puenteado en rojo, ¿cierto? Entonces esa es la carga paralela. Acá es lo que me dicen, miren. Este registro de desplazamiento universal hace la carga paralela tomando las 4 entradas D, que serían A, B, C y D, valga la redundancia en los nombres allí. Pero esas 4 son estas, ¿no? Entonces, provocan o sirven para los datos paralelos. Cuando yo ordeno LOAD aquí, mire, 1, 1, está provocando la carga paralela. Cuando le ordeno 0, 0, mantiene. Entonces, allí estaría conservando la salida. Y cuando estas entradas de control S1, S0 tienen las combinaciones 0, 1 o 10, produce el desplazamiento. Entonces, chicos, vamos a ponerle aquí, ¿no? Cuando él va a trabajar los desplazamientos, supongamos que se le ordene desplazar a la derecha, ¿sí? Entonces, cuando desplaza a la derecha, decimos que este dispositivo
va a usar una de las entradas serie. ¿Cuál de las entradas serie va a usar? Entonces, mire, en el caso de requerirlo, si desplaza a la derecha, usaría esta de acá que la hemos llamado R. Sí, esta de aquí. Entonces, usa R, pongámosle aquí. Por el otro lado, si se le pone en las entradas de control 10, entonces dice que está provocando el desplazamiento hacia la izquierda y allí vamos a decir que usa a L. ¿Quién es L? Es la otra entrada serie. Entonces, mire, aquí está, ¿no? Esta que aquí vemos es L y esta que está de este otro lado es R. Entonces, trabaja con desplazamientos en serie y con carga paralelo. Eso es lo que este registro de desplazamiento hace. Bien, finalmente, chicos, supongamos que yo quisiera guardar algo, ¿no? Una palabra la quiero guardar. La puedo guardar poniéndole una carga paralela aquí, ¿sí? Es decir, pongo las dos entradas de control del registro en alto, pongo un BCC allí en ambas, y provoco un guardado en paralelo. Entonces, ordeno LOAD, sería una forma de guardar la entrada, en este caso los bits de las entradas ABCD, o también puedo trabajar con un grupo, ¿verdad?, de flip-flops o registro, y entonces lo que está en las 4 entradas lo guardo en las salidas cuando doy un flanco de reloj. Entonces, esas serían las maneras de guardar información, ¿no? O lo hago con un registro de desplazamiento universal con carga paralela, o lo hago con un registro llamado de sostenimiento, que son estos de acá, ¿no? Bien, entonces, chicos, por el asunto tiempo, nos vamos a quedar aquí. Estamos en la lámina 31, ¿sí? Lámina 31, nos falta muy poquito. Entonces, mire, vamos a revisar en la próxima clase esto. Implementaremos que ahí está la salida, esto es muy corto. Veremos también estos códigos VHDL que son 3 o 4. Esta ya la vimos. O sea, nos faltan unas 4 láminas. Y para la próxima clase, chicos, estaremos completando el material ya del capítulo final. Entonces, señores, para la próxima clase estaremos viendo la parte final, Dios mediante, ya en la presencialidad, el miércoles de la próxima semana, ¿no? Entonces, eso la compartición y terminamos.